un querido lector de Así Prensa plantea un tema sumamente interesante y poco usual en nuestro continente latinoamericano y un poquito más, pero también inusual incluso en España, ¿no? Nuestras regiones en Norteamérica donde viven los católicos hispanos, que es que este amigo tiene que dialogar y tiene además diálogos teológicos, diálogos apologéticos con una persona que es musulmana, con una persona que cree en el Islam. Y a raíz de esto, el amigo me pregunta, ¿cuál es el origen de la doctrina de la Santísima Trinidad? Porque se encuentra en este debate, ¿no? En primer lugar, quiero elogiar a este amigo, porque este amigo, este querido lector de Así Prensa, ha caído en la cuenta que no sirve de nada caer en una postura irenista, ¿no? Falsamente pacífica, diciendo, bueno, en realidad tenemos tantos puntos en común, ellos también creen que la Virgen María concibió siendo virgen, no creen que siguió virgen después, como creemos nosotros, que Jesús fue un gran profeta. Todas esas son cosas bonitas que un musulmán va a decir cuando está en un país cristiano, ¿no? Pero los musulmanes no creen en eso, creen que nosotros estamos absolutamente locos y que somos unos blasfemos y unos heréticos porque no hemos aceptado la predicación del último gran profeta que borra todo lo anterior, es decir, la Biblia hay que tirarla a la basura, y no solamente la tiraron a la basura, quemaron todas las copias de la Biblia más antiguas cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? Diciendo lo siguiente, si es que está en el Corán, entonces no es necesario porque ya está en el Corán. Y si no está en el Corán, es blasfemo porque no está en el Corán. Y ¡bumba! Quemaron el tesoro bibliotecario que en este momento nos habría proporcionado las copias más antiguas de las Sagradas Escrituras, los textos originales de los griegos precristianos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos creen. Y ciertamente nos consideran blasfemos porque por la doctrina de la Santísima Trinidad nosotros creemos que Dios es uno, pero son tres personas. Y decir que son tres personas para ellos es una blasfemia. Entonces, primero aclaro rapidísimamente el tema de la doctrina de la Santísima Trinidad. Preguntar cuándo fue proclamada la doctrina de la Santísima Trinidad es proclamar cuándo la Iglesia comenzó a creer que Jesucristo era el Salvador y que había muerto en la cruz para salvarnos. En ningún momento, o mejor dicho, siempre. La doctrina de la Santísima Trinidad está entretejida en todas las Sagradas Escrituras desde el principio. Han habido concilios a lo largo de la historia que han ido aclarando esta doctrina, porque algunos decían, bueno, Jesucristo es solamente una imagen, ¿no? Como los monofisitas, ¿no? Jesucristo es solamente una expresión de Dios, no es propiamente Dios, sino es como una caricatura, como un dibujo animado, ¿no? O afectaba también la doctrina de la Santísima Trinidad cuando los herejes del siglo IV sostenían que Jesucristo no era Dios, no, que solamente era un gran hombre que había recibido la revelación del Padre. Todas estas doctrinas que negaban la divinidad de Jesucristo, por supuesto, o que negaban que Dios fueran tres personas distintas, han sido herejías que se han ido aclarando, pero desde el momento en que en el capítulo 2 del Génesis, en la descripción de la creación del hombre, vemos que Dios habla por primera vez después de haber creado todo, diciendo, hágase la luz, hágase esto, hágase el otro, ¿no? Por primera vez cuando crea al hombre utiliza el plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya está la doctrina de la Santísima Trinidad. En consecuencia, la doctrina de la Santísima Trinidad es tan vieja como la misma venida de Jesucristo por primera vez. Desde ya estaba la doctrina de la Santísima Trinidad, porque Jesucristo nos enseñaba, ¿no? Yo he venido por mi Padre. Y cuando Jesucristo dice, yo soy Dios, su Padre, que es su Padre, ¿qué cosa puede ser? Dios, ¿no? Mi Padre va a enviar al Espíritu cuando lo anuncia en numerosas ocasiones, pero especialmente en el discurso sacerdotal del Evangelio de San Juan. Obviamente, desde ahí ya está la doctrina de la Trinidad. Pero explicarle esto a los musulmanes, a diferencia de debatir esto con otros hermanos cristianos que creen que en las Sagradas Escrituras está la revelación, que creen que Jesucristo es el Salvador, como creemos nosotros, a diferencia de hablar con ellos, hablar con los hermanos musulmanes es inútil. Ellos creen en una patraña, creen que un señor llamado Mahoma, Mohammed, como le dicen ellos, en la forma árabe más popular,
recibió una revelación única, exclusiva, tajante y totalmente cerrada a cualquier tipo de elaboración o interpretación. Y en consecuencia, el Corán no es el equivalente a la Biblia cristiana. Existe la creencia y existe la tendencia a creer entre los cristianos que así como nosotros tenemos nuestra propia Biblia, ellos tienen su propia, entre comillas, Biblia que se llama el Corán. No es así. Para los musulmanes, el Corán es la revelación, es Jesucristo, es la plenitud de la revelación. Para nosotros la Sagrada Escritura no es la plenitud de la revelación. Las Sagradas Escrituras tienen su valor solamente en la medida en que nos hablan del Salvador, que es Jesucristo. Para los musulmanes, que la divinidad se haya dignado hablarle a una persona durante un tiempo en su vida y dejar de hablarle finalmente, es, digamos, el máximo gesto de misericordia que Dios ha podido tener, y punto, ahí se acabó. Entonces, el Corán para ellos es la única fuente absoluta de verdad, ¿no? Y en consecuencia, en lo que hay que ver es abordar con los hermanos musulmanes con total franqueza. Los musulmanes creen que nosotros, que quien les habla, por ejemplo, es absolutamente blasfemo, herético y completamente oscurecido porque no cree en el Islam. Y en consecuencia, nosotros tenemos que saber que ellos piensan eso, y eso no les quita cordialidad, bondad en muchos de los musulmanes que se acercan a nosotros mientras estamos en un país cristiano, porque si estuviéramos en un país musulmán probablemente nos matarían, como han estado matando a nuestros hermanos en estos meses, ¿no? Pero mientras hablan civilizadamente con nosotros, nos tratan bien, y nosotros siempre los tratamos bien en todos lados, donde somos minoría o donde somos mayoría. Y allí les decimos claramente que lo que nosotros creemos es que ellos creen en una patraña, en una farsa de una persona que estaba loca. Eso es lo que creemos los cristianos de Mahoma. No que era un gran profeta, que era un loco, que sufría además ataques de epilepsia. Y eso no tiene nada que ver con los ataques de epilepsia, lo digo como un plus, ¿no? Entonces, está clarísimo pues que nosotros creemos que esa es una patraña. Entonces hay que ver por qué una persona es musulmana. Si yo conozco una persona cristiana que nació católica y que se hizo musulmana, en algunos casos conozco uno que se hizo musulmán porque estaba casado y vuelto a casar 3 veces. Entonces el Islam le resultaba cómodo. Discutir con él sobre la Santísima Trinidad o sobre la doctrina es inútil. Él ha buscado una religión que le acomoda. Conozco una periodista, una colega, que se casó y que se dice musulmana cristiana, una contradicción absoluta, porque se casó mientras estaba de viaje con un pakistaní del que se enamoró, y punto. Entonces, ahí no hay razones teológicas, no vale la pena discutir. Y si hablamos con un musulmán que sí es de tradición musulmana y que sí está formado, entonces nosotros simplemente tenemos que atacar a la irracionalidad de sus propios textos. Este amigo me decía: Alejandro, ¿por qué no haces una serie de puntos de vista sobre la apologética con los musulmanes como has hecho con los cristianos? Es inútil, porque no tenemos puntos en común. Con nuestros hermanos evangélicos sí tenemos puntos en común. Creemos en la Sagrada Escritura, creemos en la revelación, creemos que Jesucristo es el Salvador. Ellos creen que nosotros estamos completamente locos y nosotros creemos que ellos están completamente locos. Entonces hay que demostrar quién es el loco, ¿no? Y en ese caso, para ponerles un ejemplo, yo digo, los musulmanes penan con la muerte a todos aquellos que quieren reproducir figuras que sean solamente potestad de Dios, de reproducir figuras humanas, reproducir figuras de animales. Y por eso es que el Islam tiene prácticamente ningún arte figurativo. Cuando uno ve una mezquita, en esa mezquita no hay figuras, no hay representaciones, no hay diseños de animales, de plantas, de nada. Lo único que hay son letras en una caligrafía muy hermosa, letras árabes con pasajes o frases del Corán, o complejísimas y muy bellas representaciones geométricas, ¿no? Cuadrados, triángulos, estrellas, rombos, etcétera, hechos en distintas tonalidades, en oro, en celeste, en verde, etcétera. Y
nosotros sabemos que los talibanes, los musulmanes radicales de Afganistán, están tan convencidos de la enseñanza islámica de que cualquier representación es blasfema, que explotaron, volaron con dinamita las estatuas de Buda más antiguas, labradas en una enorme montaña en Afganistán, de las más antiguas que se conocen en la historia, quitándole a la humanidad una obra de arte histórico fundamental, simplemente por la oposición islámica a cualquier tipo de representación o de cualquier figura tenga un valor, siquiera lejanamente religioso. Entonces la pregunta es, ¿por qué los musulmanes peregrinan a la Meca, donde está el Kaab, está esta enorme piedra negra a la que le rendían culto tribus paganas politeístas antes de Mahoma? ¿Por qué? ¿Por qué volarse estos tesoros históricos? Y por qué uno de las 5 pilares del Islam es peregrinar a la Meca a rendirle culto, presentarle respeto, o lo que sea, a esta piedra negra cuadrada. ¿Esa no es una contradicción? Sí, una de las tantísimas que tiene el Islam y que son precisamente por donde hay que abordar esta religión. Que tengas un buen día.